Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Seguimos en el aire de Eso que falta y ya lo tenemos aquí al director de cine, el señor Alejo Di Ricio, de quien vi la película por fin, después de 1000 meses de estar haciendo esta columna juntos, me digné a ir a ver la película. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola Mailo, qué bueno que fuiste a ver la película y la verdad que fue una presentación muy hermosa y muy divertida la que viniste. Sí, y un espacio muy lindo, además, una biblioteca que no conocía, la de Saavedra, que eso, muy linda para ir a recorrerla, ¿no? También y ser socios, que es lo que invitaban un poco ahí los compañeros y compañeras. Absolutamente, y para una biblioteca popular destaco, digamos, que tenían libros que habían salido hace pocas semanas, libros sí, de una selección muy contemporánea, muy actualizada y muy de editoriales incluso, voy a decir eso, como que no estaría normalmente en una biblioteca popular. Claro, exactamente. Sí, era algo que destacaban, ¿no? Como un montón de libros nuevos que no solo les van donando, sino que ellos también van comprando para no quedarse atrás y que sean solo libros de gestorios, digamos, ahí acumulándose. Así que bueno, una linda experiencia. Recomendamos entonces mucho la Biblioteca Popular Cornelio Saavedra, en el barrio de Saavedra, sobre la calle García del Río. Está en Instagram como biblioteca.desaavedra. Sí, y además la primicia, que la podemos decir al aire, la primicia. Sí, podemos. No sabemos de qué hablamos. No, del estreno o del reestreno. Vuelve el reestreno digital, voy a decirle, vuelve la película Por el Paraná, la disputa por el río, que hicimos en estos últimos 2 años y que estrenamos en mayo de este año, un día después de mi cumpleaños, importantísimo el dato. Película que retrata las tensiones que hay sobre el río Paraná y el proyecto hidrovía. Y eso, el 12 de noviembre va a volver a estar subida en Cinear, y ya como en la categoría no como estreno, sino como parte de la biblioteca, de la filmoteca, digamos, de Cinear, y va a estar gratis, solamente con el usuario de Cinear se va a poder ver. Y que queda ahí, digamos, ya alojada. Va a quedar ahí siempre y cuando Cinear y el Cine Nacional sigan existiendo y contando con esa plataforma. Haremos fuerza para eso, sí. Pero hoy no íbamos a hablar de cosas tristes, hoy es la columna feliz. Hoy es la columna feliz, exactamente, porque celebramos el día de hoy. Encima coincidió el martes con una efeméride para relevar, que es el Día de los Parques Nacionales. Hoy, 5 de noviembre, se celebra el Día de los Parques Nacionales porque conmemoramos la creación del primero, que es el Parque Nacional Nahuel Huapi, ubicado enfrente de la ciudad de Bariloche, como muchos y muchas no solo sabrán, sino que habrán tenido la oportunidad de visitar, espero, gracias a la donación de Francisco Pascasio Moreno hace casi 100 años. Y me pareció una buena oportunidad para tocar un poco el tema de parques nacionales, no solamente el estado, digamos, en el cual están las políticas públicas en torno a la administración de parques nacionales, el organismo que está encargado de administrar y de cuidar y gestionar estos parques, sino un poco también para entender o para volver a tocar algo que cuando nos explican en la escuela la función de los parques nacionales, tal vez no toda la dimensión o espectros de lo que hoy en día pueden hacer la administración y los parques nacionales, normalmente nos la llevamos puesta como nociones como chicos, digamos, ¿no? ¿Cuántos parques nacionales adivinarías, más o menos, así a ojo, que hay en Argentina? 100. Tenemos 39 que son parques nacionales como categorías, pero también hay 7 reservas naturales, 3 parques interjurisdiccionales y casi 21 reservas, que hay varias, digamos, hay varios tipos de reservas. Tenemos reservas ecológicas, reservas educativas, que en su totalidad suman 89 entre las distintas categorías, así que bastante cerca. Claro, porque pensaba en eso, o sea, pensaba que en parques nacionales, no sé, lo primero que pienso es el de Nahuel Huapi o los Alerces, que hablábamos hoy con Hernán Petris al mediodía, o el de Iguazú, por ejemplo, que decís, claro, esos son los parques nacionales, pero después pensaba en uno que visité hace poco, que ahora no me acuerdo el nombre, así que no te lo voy a decir, pero que era una reserva dentro de un municipio, pero que tenían el logo de parques nacionales, digo, más allá también del logo municipal, había ahí como un conjunto o un laburo conjunto de nación y el municipio.
Totalmente, y porque muchas veces tenemos alrededor de los parques nacionales, también tenemos lo que se llaman áreas protegidas, y también hay reservas provinciales y municipales. Este número que mencionábamos, por ejemplo, no incluía reservas provinciales y reservas municipales, que también tienen caminos paralelos, digamos, no solamente en cómo se conforman y cómo llegamos a ser una de ellas, y esto sin contar también que las reservas pueden ser en el ámbito privado, ¿no? Existen colaboraciones, digamos, público-privadas, pero también existen reservas dentro del ámbito privado que son impulsadas por actores no gubernamentales, digamos, ¿no? En este sentido, para mí lo que el Parque Nacional Iguazú y el Parque Nacional Los Glaciares son los dos no solamente más famosos en términos nacionales por la cantidad de turismo que fomentan, generan y a su vez que es una actividad económica muy importante para el país, que ciudades enteras como Puerto de Iguazú, por ejemplo, o Calafate, viven gran parte de su actividad económica, viene del turismo, sino que a su vez son patrimonio internacional de la UNESCO, esos dos, que son también los más famosos, y que también son los que hacen posible y tan superavitario muchos vuelos de aerolíneas argentinas, pero también de otras aerolíneas, que recientemente volvieron a estar cuestionados y se volvió a poner en relevancia si solamente lo superavitario, digamos, de ciertas rutas comerciales determina o no si esas rutas son necesarias, existentes, y si por ende el Estado tiene algún tipo de responsabilidad en mantenerlas, digamos, ¿no? Imagino que la caracterización de la UNESCO o la determinación de la UNESCO en esto de patrimonio internacional hace que haya como ahí algunas cuestiones en términos del cuidado que tienen que recibir o de, no sé, un financiamiento extra que tengan que recibir para el cuidado de esos parques también. Exactamente, y la semana anterior hablábamos de la COP16, de una de las conferencias internacionales de biodiversidad, y estos acuerdos, digamos, lo que permiten es que después tengan rango, depende del acuerdo, digamos, como el acuerdo de Escazú, que en algún momento habíamos mencionado también, tiene, por ejemplo, rango supraconstitucional, y después depende de los acuerdos de biodiversidad o las habilitaciones, categorizaciones que permiten los organismos internacionales, permite reforzar de manera técnico-jurídica, pero también disputar legal e internamente qué tipo de protecciones efectivamente pueden generarse adentro de los parques nacionales o de las reservas. Esto le da herramientas a parques nacionales, pero también le da herramientas, por ejemplo, a la ciudadanía o a la sociedad civil, a organizaciones, cuando quieren litigar en nombre de ecosistemas, en nombre de reservas o en nombre de parques nacionales. Porque una categoría que nos dijimos también es de monumento nacional, y cuando decimos monumento nacional no nos referimos solamente a lo edilicio, una estatua, exactamente, sino nuestro San Martín arriba del caballo. Una que estuvo particularmente relevante en los últimos años fue la ballena franca austral, que es monumento dentro de nuestras categorías y dentro de administración de parques nacionales, ya que se puede defender a la ballena franca austral como parte de esta categoría de monumento que se le da, y que Administración de Parques Nacionales también es la que es responsable de institucionalizar o categorizar. Algo que me parecía importante de esto de la multidimensionalidad de los parques nacionales es que los parques nacionales esencialmente hoy en día los identificamos o los pensamos como categorías en torno al conservacionismo, voy a decirle mal y pronto, ¿no? En torno a preservar ciertas especies o ciertos ecosistemas. Si bien esta función es tal vez una de las... Primordial y el único organismo que la cumple, también tienen otras funciones que otros organismos también cumplen de otra manera o de manera complementaria. En ese sentido, los parques nacionales hoy en día, y por esta función de conservación que mencionábamos antes, cumplen una función fundamental en investigaciones científicas y dentro del sistema científico-tecnológico. Son un lugar en el cual los biólogos, los ecólogos, la investigación botánica puede llevar a cabo un montón de actividades, digamos, de una manera lo más aislada posible de las actividades humanas, ¿no? Porque es algo que no mencioné antes, las reservas también, y de la categorización de la reserva y también si son provinciales o municipales, permite limitar o restringir qué actividades humanas se pueden realizar en ellas, y no significa que no se pueda realizar ninguna, sino que ciertamente estas actividades lo que tienen son límites a
cuáles son, digamos, y esto también le da herramientas a la sociedad civil o a otras dependencias estatales para disputar legalmente o intentar frenar ciertas actividades. Por ejemplo, este jueves a las 11 de la mañana se va a conocer el veredicto en el caso de la matanza de pingüinos de Punta Tombo, que fue un caso que en 2021 para actividad ganadera y de desmonte, una retroexcavadora se llevó puesta centenares de pingüinos en la reserva de Punta Tombo. Esto queda en Chubut y es un lugar de desove y es un lugar que sirve como corredor biológico también para el pingüino de Magallanes, una especie que también es patrimonio nacional y que es uno de los pocos lugares en el mundo en donde desova y habita, digamos, ¿no? En ese sentido, este jueves por primera vez todo indica que va a haber una sentencia favorable llevada por la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas El Caso y por Fundación Patagonia Natural y Greenpeace Argentina. Y se está intentando avanzar no solamente hacia un caso en el cual se va a juzgar agravadamente por el hecho de haber causado un ecocidio y un daño ambiental. Esto es algo que normalmente... Que no se tipifica de esa forma, imagino. Exacto, dentro del Código Penal argentino no existen los delitos ambientales, digamos, ¿no? Entonces, este caso, y por ser una reserva, se prohibía el hecho de... cualquier actividad humana, digamos. Específicamente el desmonte y específicamente el desmonte sobre un área protegida de desove de pingüinos, digamos. Otra función fundamental es la educación ambiental. Los parques nacionales no lo mencioné antes, pero de los 39 parques nacionales, solo depende de parques nacionales y no de reservas, son aproximadamente 4% del territorio y sirven para conservar una diversidad de ecosistemas también que tenemos a lo largo del país, que también son un patrimonio cultural. Y acá me parece, por ejemplo, una dimensión que normalmente no pensamos de la Administración de Parques Nacionales, que es su rol en la cultura, en la educación y también en una creación de identidad. A mí esto me parece como importante, como... Si dentro de los billetes tenemos especies nativas y naturales, si tenemos un animal nacional, si tenemos una flor nacional, el ceibo, estas especies también cumplen un rol dentro de la creación de identidad nacional y algo que, por ejemplo, discutimos el domingo con la película, que es las fronteras entre cultura y ambiente e identidad, que a mí me parece que en Argentina, durante la escuela, por ejemplo, forman bastante parte, digamos, ¿no? De identificación de los ecosistemas nacionales y del patrimonio biológico, y esto de pensar también a la naturaleza como una especie de patrimonio milenario o biblioteca milenaria de posible acceso a una diversidad y a una biodiversidad, que a su vez después cumple un montón de servicios ecosistémicos y también dentro de parques nacionales, por ejemplo, el Parque Nacional Pre-Delta y el Islas de Santa Fe, que cumplen una función fundamental en conservar los humedales que después aflojan las inundaciones en Santa Fe o Buenos Aires, ¿no? Sí, pienso en esto del rol de la escuela y que de mi recuerdo de la primaria es un poco, ¿no? Como, bueno, sí, las cataratas del Iguazú son argentinas, como medio en plan mi país, pero que después no hay un desarrollo de cómo se preservan o no sé cuánta gente destinada a la preservación o la conservación de ese lugar, ¿no? Como que hay una mini enseñanza de sí, todo esto es nuestro, entre comillas, por ser parte del territorio nacional, pero que después no se ahonda en esto de la identidad cultural que además genera no solo en esos mismos lugares a los que pertenecen, sino como referencia de Argentina y sus paisajes hacia el exterior, por ejemplo, ¿no? Y que sería interesante tal vez abordarlo desde ese lugar en términos de la enseñanza primaria, por lo menos. Absolutamente, y tampoco se piensa en la influencia, como lo definitorio que es a nivel social esto de tenemos los 5 ecosistemas. Claro. Como una cuestión de datos bibliográficos, anecdóticos, que construyen una identidad nacional basada en eso, en unos datos aislados. Pero que no tienen profundidad después. Yo creo que no tiene profundidad a nivel nacional, no tiene cohesión, digamos, pero que al mismo tiempo, según jujeño vos le decís... Claro. O sea, ¿sentiste orgulloso de la cordillera? Sí. Es decir, ¿cómo que no? Claro, por supuesto, señor. O esto mismo que hemos mencionado también de la identidad litoraleña y el delta del Paraná, digamos, ¿no? Hay algo de la conexión natural que se vive, digamos, con los ecosistemas que permite, esto de que son 5 y los tenemos todos, es una de las cosas que permite una cohesión nacional en un territorio tan grande y tan biodiverso y tan climática y fisionómicamente diverso como es el argentino. Sí.
Lo último, o sea, dos cosas me quería destacar también. Una, lo importante que son las políticas públicas y hoy en torno el ataque que está recibiendo la Administración de Parques Nacionales. Y le digo ataque porque es un ataque directo, digamos, no solamente hay un intento de desfinanciamiento, sino que desde un principio hubo un ataque narrativo, cultural y discursivo sobre los trabajadores de Parques Nacionales que pensemos el 4% del territorio nacional y 2.200 personas de la población que somos y el territorio que es, la poca cantidad de gente, digamos, que eso significa. Y también está el caso recientemente de que se estaba acusando a un trabajador a un guardaparques de un parque nacional por un accidente que había sufrido un turista, digamos, ¿no? Algo de que no tenía que... Sí, que no tiene sentido de ser cuando los turistas, además, bien sabemos quienes hemos turisteado por algunos lugares de Argentina, que la gente hace la que le pintan, más allá que tengas como un indicador que diga, che, no puedes caminar por acá, no puedes hacer fuego. Ah, bueno, pero yo hago lo que quiero, entonces después pasan cosas y, en este caso, el gobierno aprovecha para culpar a los trabajadores de parques nacionales. Cualquiera que haya trabajado en atención al público más de 5 minutos sabe que los carteles lo mismo que son leídos. No son leídos y que la responsabilidad de la gente tampoco es leída, digamos, tampoco es presente, digamos. En ese sentido, la estructura de políticas públicas a mí me parece interesante también pensarlo como ecosistema y, digamos, y el Estado como un paisaje de instituciones, y por eso pensar a los parques nacionales y este tipo de categorías como, bueno, es patrimonio, pero no se defiende nada, que sea patrimonio te permite, o te da la herramienta, es una herramienta más, pero no garantiza que algo va a ser conservado o guardado para siempre. Y lo último que tenía para compartir o para reflexionar es en torno a críticas que se ha recibido en torno al conservacionismo históricamente, y que, por ejemplo, vimos muy reflejado durante la gestión macrista y la reflexión macrista en torno del ambiente, que es, como tenemos parques nacionales, ya conservamos naturaleza, y por ende no hay naturaleza que necesite ser conservada por fuera de los parques nacionales. Ajá, como, mira vos. X actividad contamina, no, bueno, pero nosotros creamos... Pero no está en un parque nacional, así que... Bueno. Y creamos 3 parques nacionales, digamos. Algo de que el conservacionismo en general, y esto no porque esté mal la conservación, ni mucho menos, sino por tendencias lógicas o narrativas que llevan todo hacia un conservacionismo como política exclusiva de ambiente y de gestión ambiental. Y esto como refuerza una falsa división entre sociedad y naturaleza, o cómo aumenta lo que el compañero Carlos Marx en algún momento llamó la fractura metabólica, la distinción y la grieta que se crea entre lo que entendemos como sociedad y lo que entendemos como naturaleza, y cómo nos separamos del metabolismo de la vida, ¿no? En ese sentido, como la creación de parques nacionales como si fuera el único lugar donde hay naturaleza. Esto es una lógica muy, aparte, anglo, digo, estadounidense, inglesa, y que fue importada por tendencias o por etapas. Y como fuera de esos parques nacionales no hay naturaleza, y lo digo con unas grandes comillas y siendo irónico, digamos, ¿no? Como en realidad, donde termina la frontera del parque nacional o de la reserva, no hay nada que necesite ser conservado y no hay naturaleza, ni siquiera fuera de las reservas o incluso en las ciudades, en la urbe, como bien sabemos que sí hay. Bueno, vamos a seguir reflexionando. No sé si fue tan feliz como esperábamos esta columna. 4% de territorio nacional, acceso público, estatal. Hoy en día se está empezando por primera vez a cobrar entrada en algunos lugares, pero accesible para senderos, para kayak, para cicloturismo, que se permite en todos los parques nacionales. Incluso, esto es una curiosidad, en los 2 parques marítimos que hay está permitido el cicloturismo. Bueno, es toda una joda, bárbara. Gracias, Ale, nos vemos la semana que viene. Nos vemos.